Bueno, vamos a ver ahora eh, la unidad de sincronización de procesos. Estoy grabando. Sí. Está muy ligada a lo que es semáforos, pero bueno, primero necesitamos entender por qué tenemos que sincronizar. O sea, nosotros tuvimos una primera aproximación, si recuerdan, hace un par de clases, cuando hablamos de IPCs o de compartición de información entre procesos. Hablamos de procesos independientes y procesos cooperativos. Esperen un segundo. ¿Cómo es? Y procesos independientes y cooperativos. Fue a Y dormir el perro, ¿no? sí, eh, estaba como loco allá afuera ladrando. ¿Y qué pasaba? Estos procesos en cierto momento interactúan entre sí, pueden, no sé, modificar alguna variable o algo que es compartido. Ya vimos que a través de memorias compartidas o, eh, o a través de una cola de mensajes también, que es otro IPC, o también si estoy trabajando, cómo podía, digamos, compartir información sin, o sea, entre dos, dos aplicaciones, no le voy a decir el nombre porque si no se va a saltar qué es lo que les estoy diciendo, dos aplicaciones, ¿cómo haría para compartir información? Si no es a través de una memoria compartida, una cola de mensaje, un socket, ¿qué, ¿cómo tendrían que ser esas aplicaciones o qué tendrían que ser? ¿Compatibles? No. Corrientes. Sí, concurrentes sí, porque están al mismo tiempo, pero ¿qué tipo o sea, yo ejecuto Las que comparten la parte de arriba. está bien, sí, ¿cómo es comparte la parte de arriba? Ahí te entendí. Que cuando compartía la parte de arriba, ¿cómo se llamaban a esos, entre comillas, procesos? ¿Qué eran? En realidad Los threads. eran tres, exactamente. El comparte en la parte de arriba significa que comparten datos y código. Entonces, cuando yo tengo dos threads, no me hace falta utilizar, o sea, podría utilizar una cola de mensajes o podría utilizar una shared memory, pero al ser threads de un mismo proceso compartían la información de los datos. Entonces, cuando yo voy a modificar con un thread y otro thread a una variable, ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque va a pasar de que en función de esto que vimos hace un rato, o sea, todo esto que vimos de planificación, o sea, en función de algo que sucede en la planificación, voy a terminar ejecutando un proceso antes o un proceso después. Esto aplica a threads, aplica a procesos o a lo que sea, o a la conjunción de ambos. Entonces, ya no depende de mí como proceso la ejecución de algo, sino que depende de algo más que no tengo control, que es de la planificación del sistema operativo. Entonces, voy a tener que utilizar una herramienta, algo que me permita sincronizar. ¿Qué significa sincronizar? Bueno, levantar una bandera, digamos, en verde que me diga, mira, ahora podés, no sé, leer la variable, ahora podés escribir la variable, ahora podés, no sé, lo que sea, con la variable esa compartida. Entonces la idea de esta parte de sincronización es, primero ver el videíto para ver de qué estamos hablando. Acá Esa es la botella de shampoo. Igual ¿cómo? hay que darle un 10 a lo que manejan, la verdad. Sí, bueno, los procesos crasharían por todos lados. Obviamente, yo voy a buscar información que fue a buscar este auto y ya este lo colisionó,
lo rompió la variable, la cambió 20 veces. Entonces, la idea de la simulación es que haya algo que permita lo que es la actividad. Más que todo para lo que ahora Lo bueno, lo bueno es que salís siendo experto en manejo y podés hacerte una Fórmula 1 un poco más. sí. En este país. La gente no le importa nada. Ah, ahí te das cuenta que miserable es tu vida. Sí. Bueno, Bueno, podés ponerte en la mitad y tomarte un mate en el acostado. bueno. Entonces la idea de este video es que vean que los procesos no están controlados por el programador, los procesos están controlados por la planificación del sistema. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer el programador? Bueno, utilizar una herramienta o alguna de las herramientas que te da el sistema para poder ejecutar esos procesos. Entonces, primero hay que definir, digamos, qué es un proceso cooperativo, digamos. Para un proceso independiente, más o menos se entenderán que la palabra independiente es que no depende de otros procesos, no depende ni otros procesos, o sea, ese proceso no depende de otros, ni otros procesos dependen de él. Esto es un camino de ida y vuelta, digamos. Ese proceso sería independiente. Un proceso cooperativo es aquel que puede ser afectado, o sea, puede verse afectado o puede afectar a otros procesos, a otro u otros procesos. Entonces vamos a sincronizar en los casos de los procesos cooperativos. Si yo tengo que ir con un auto, no sé, a Mar del Plata y con el auto el otro a Córdoba, creo que son rutas distintas, cada uno agarra por su lado y no colisionan. Pero si, no sé, uno va para Mar del Plata y el otro va para Pinamar, calculo que en algún momento están ahí juntos. O sea, Entonces, el thread o el hilo es independiente de todo. o sea, en un proceso independiente, ese hilo o proceso es independiente de cualquier otro hilo o proceso. Ujú, claro, es como tener autos separados, digamos. Autos separados, uno va a Japón y el otro, no sé, acá a la vuelta. No sé, en ningún lado tienen relación. Ujú. En un proceso cooperativo ya es un poco más compleja la cosa y tengo que ver qué es lo que pretendo de esa cooperación, digamos. Suponete el primer caso que vamos a ver, y el más emblemático, que es un proceso que produce datos, se los trae de la red y los muestra en pantalla o los guarda en un archivo, no sé, algo. Entonces, de forma genérica, lo que tenemos es esto que está acá, que es un proceso productor y un proceso consumidor. O sea, dos procesos distintos. Esos dos procesos distintos, uno produce información y otro consume información. Si recuerdan hace un par de clases, algo de esto vimos, y vimos que utilizamos como puntero una variable que era compartida entre ambos procesos para apuntar a qué parte del buffer que quería producir o a qué parte del buffer quería leer. Entonces, esta es una variable compartida. ¿Se entiende cuando son cooperativos? Cuando comparten algo. Medio redundante la cosa, cooperativos comparten. Pero, ¿dónde lo veo ahí en productor y consumidor que lo comparten? ¿En el buffer? Acá, El el contador, contador, porque vos tenés Ah, una variable que el consumidor tiene que tocar para ver qué tiene que consumir. Y el productor tiene la misma variable para poder producir. Es exactamente la misma variable. O sea,
esto es una, no sé, una variable creada en una zona de memoria compartida, en una shared memory o en una cola de mensajes, y voy leyendo ese valor. ¿Ahí se entiende? Sí. Ok, entonces, esa es una forma de compartir o de que los procesos sean cooperativos. También va a haber otro tipo de procesos cooperativos. Por ejemplo, yo no comparto variables, ¿no? Tengo el proceso 1 y el proceso 2. No comparto variables. Pero siempre pretendo, no sé, ejecutar primero el proceso 2 que el proceso 1. Siempre. Entonces, no comparto variables, pero tengo que sincronizarlo de alguna forma, porque si caen en la planificación, como vimos hace un rato, caen por acá y yo quería ejecutar primero A y después B, no me va a funcionar. Entonces lo voy a tener que sincronizar, porque la planificación lo va a planificar en función de un algoritmo de planificación, de uno o de unos algoritmos de planificación, o varios. Entonces, puede haber dos tipos de procesos cooperativos. Uno que comparten información entre sí y otro es, por ahí no comparten información, pero yo lo que quiero es que esos procesos tengan un orden. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo el proceso, y esto lo vamos a ver más adelante, por ahí la semana que viene cuando veamos el ejemplo de, ¿cómo es? De los penales, donde hay un jugador de fútbol que patea los penales y hay otro jugador que es el arquero que ataja los penales y hay otro proceso otro jugador, otro interviniente ahí que es el árbitro, que es el que da la orden. Pero supónganse que ustedes tienen dos procesos. Uno que, no sé, va y acomoda la pelota y otro que la patea. Sí o sí, esa ejecución tiene que tener un orden. Primero tengo que acomodar la pelota y después patearla, porque si primero pateo y después la acomodo, la pelota queda en el lugar. Entonces, ahí tengo esa otra forma de compartir, o sea, de relacionar procesos con el orden de ejecución. ¿Se entienden las dos formas? Sí. Bueno, pero vamos a analizar este caso, donde tenemos una variable que es compartida. Una variable compartida. Uno puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo con el proceso consumidor o con el proceso productor, cuando estoy escribiendo contador más, esto vale, no sé, 7, hago contador más, vale 8. Bueno, esto en la vida real puede llegar así, pero en un microprocesador no es tan así. ¿Por qué? Porque una instrucción o un pseudocódigo, como estoy escribiendo acá, en realidad está subdividido en instrucciones más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo hago contador más? Lo que voy a hacer es, en un registro, guardar el valor del contador. Voy a incrementar ese valor del registro, porque lo que yo puedo manejar en la CPU, esto sería como una posición de memoria. Yo una posición de memoria no la puedo incrementar directamente, la tengo que pasar a un registro. A ese registro le puedo sumar 1 y después volver a escribir la posición de memoria. O sea, con una simple instrucción de un pseudocódigo, yo tengo varias subinstrucciones. Y esto algo hablamos también, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, donde que esas instrucciones estaban divididas en microinstrucciones y que entre cada instrucción había una lectura del puerto de interrupciones para ver si pasaba algo en el medio, bueno, todo eso. Entonces, esta instrucción de pseudocódigo de contador más la voy a dividir en 3 partes. Y el contador menos va a ser algo parecido. Acá podría utilizar el mismo registro, acá le pongo registro 2, pero puede ser el mismo registro. Pero ¿qué pasa? Como son dos procesos distintos,
cada proceso en su PCB guardaba los registros que utilizaba. Entonces, no me importa si es registro 1 o registro 2, sino que, bueno, en ese momento todos los registros son, el proceso es dueño de todos los registros. Pero bueno, vamos a ponerlo como registro 2. Y acá vamos a hacer registro -1, o sea, el contador menos. Y ahí vamos a hacer una simulación de qué pasaría si ejecuto primero el proceso productor, ejecuto las dos primeras instrucciones, que es lo que estoy ejecutando acá. Acá pregunto, o sea, si se produjo una interrupción, si entró el otro proceso, no sé, depende cómo venga la planificación, pero supóngase que se cortó acá. Y entra el proceso consumidor y ejecuta dos instrucciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo algo que no terminé de escribir. Y fíjense que acá count, si bien es un contador, está relacionado con una posición de memoria donde tengo guardada la información de la variable compartida. Entonces, todavía no lo terminé de guardar acá y ya lo escribí acá. Acá lo escribí y acá lo volví a escribir. Y entonces, ¿cuánto vale el valor de contador? Según esta secuencia que vemos acá, el valor de contador termina valiendo 4. Pero no depende del programador acá. Es completamente aleatorio. ¿Por qué? Porque no, podemos tener una situación donde, como recién ejecuté, fíjense que terminé con 4. Una situación así, o una situación donde fue planificado distinto, que fue así, o una situación que fue primero el productor y después el consumidor. Entonces, en función de lo que se conoce como condición de carrera, o sea, el que llegó primero o el que intervino primero, tengo un resultado distinto. Y esto es algo que espero como programador. ¿Qué creen? Esta variabilidad o aleatorialidad, no sé cómo se llama. No, Y no, No, porque es completamente impredecible, imprevisibilidad. Es imprevisible completamente. Si dejo al azar, en realidad no lo estoy dejando al azar, lo estoy dejando en manos del planificador. Yo necesito entonces ahora, de alguna forma, que el productor y el consumidor se sincronicen. claro, ¿qué es eso de dejar de elegir a las personas? No, obviamente no. Acá vas a tener que forzar algo para que la situación, o sea, vas a tener que hacer algo para que cuando alguien vaya a escribir en una variable compartida, termine de escribir. O cuando quiera leer un valor de una variable compartida, el que estaba por escribir o termine de escribir y el otro lea o la lea, depende de cómo la quiera sacar. Pero la vas a tener que sincronizar. Y fíjense que ya no depende de, o sea, no es que yo analizo en cada línea acá o en cada línea acá, sino que cada una de estas, a su vez, se divide en otras instrucciones más pequeñas. Y acá lo mismo, counter parece que es solo una instrucción que no la puedo dividir, pero sí la puedo dividir, porque cuando la veo es esta de acá. ¿Se entendió el concepto? ¿Les implosionó la cabeza también? ¿O? no, creo que más o menos se Sí, el entendió. resto están Más o menos. No. ¿Puede de vuelta explicar un poquito más? Sí, por favor. Sí, sí. bueno. O sea, nosotros vamos a consumir una variable que es compartida.
esa variable que es compartida es compartida por dos procesos o más, vamos a suponer por dos procesos, que van a depender de la ejecución, o sea, la ejecución de esos procesos va a depender de la planificación. La planificación depende del programador o del que hizo la aplicación. No, la planificación depende del sistema operativo, del algoritmo que tiene el planificador, no depende del que programa. Entonces, como no depende del que programa, la ejecución puede provocar casos no esperados. O sea, es como que yo voy lo que dije recién, voy a patear la pelota y la pelota no está, si nadie lo ubicó. ¿Por qué la voy a ir a patear si no está ubicada? Entonces ahí quiero sincronizar. O quiero ir a buscar, no sé, las manzanas de adentro de una canasta y la canasta no está todavía. Entonces, ¿qué voy a agarrar? O es más, voy a agarrar y cuento las manzanas de la canasta y digo, bueno, hay 5 manzanas. Pero por ahí alguien que estaba a la mitad de un proceso, como pasa acá, estaba cortado y le estaba por, no sé, incrementar uno y guardarlo. Cuando lo fuiste a buscar, ya no vale 5, vale 6. Entonces, para que no suceda eso, lo que haces como programadores, utilizás mecanismos que tiene el sistema operativo para sincronizar. Y el ejemplo lo ven acá, que en función de cómo me pareció planificar de 3 formas distintas, el resultado me da una cuenta distinta. ¿Y yo qué digo? Bueno, tengo 4, tengo 5, tengo 6. Y no sé. Yo si lo corro así, diría que tengo 5. Si lo corro así, tengo 6. O sea, este no estaría bien y este tampoco. Yo diría que este funcionaría, pero acá lo que tenés es un planificador no expropiativo, donde decís, bueno, está bien, si vos ejecutás siempre el primer proceso primero, es muy probable de que produzcas un dato y después lo puedas consumir. Siempre, si vos tu planificador no es apropiativo o no es expropiativo, vas a producir información y vas a consumir información. Producís, consumís, producís, consumís. Si esto lo vas alternando, no pasa nada. Pero si el planificador no está ordenado, puede ser que consumas 2 veces, o sea, produzcas, consumas, produzcas, consumas, y ya ahí te va a cambiar. ¿Se entendió con esta vuelta de rosca? Una consulta, ¿tiene algo que ver con cuando nosotros veíamos los procesos con el fork y demás que aparecían en órdenes distintos, aleatorios? Sí, Eso, o sea, ¿se acuerdan del Hola Mundo? sí, a ese me refería. Exactamente, bueno, ese eran 2 threads que uno decía hola y otro decía mundo. Y que cada vez que lo ejecutaba, yo como programador, ¿qué pretendía? Era saludar al mundo, hola mundo. Pero mis procesos terminaban siendo mundrla, no sé, algo así. No lo quiero pronunciar porque si no voy a invocar a la bruja escarlata. Pero sería algo Claro, quedaba aleatorio. desordenado. ¿Cómo? Digo que quedaba todo desordenado, Quedaba porque todo, escribía letra por letra, pero todo mezclado, digamos, ¿no? quedaba todo mezclado. Y ahí lo que estaba en compartición no era una variable, era la pantalla. La pantalla era lo que estaba, era un recurso básicamente, lo que estaba compartido. Entonces, por tratar de salir por la pantalla, cada uno de los procesos competían en la planificación y salían en función de la planificación de ese momento. En Sí, el ejemplo ese de Mundo Hola, que salían todas las palabras sí, totalmente cambiadas, ¿eso sería más o menos algo como lo que puede suceder en los threads, en los hilos? ¿O si es yo, cómo funciona? si yo no lo sincronizo, sí. Sí, sin planificación, digamos. Ojo, planificar y que el que planifica es el sistema operativo, con el planificador, como lo vimos recién, con el Excel y todo Ujú. eso. El que sincroniza es el programador.
para que te Por diga eso, hola sin, mundo o mundo hola, de acuerdo a lo que vos quieras decir. Nosotros, sin sincronización, es así como actúan los hilos, digamos, en ese ejemplo de Hola Mundo. depende de la planificación del sistema operativo. Te va a salir la H, la M, la U. Sí, bueno, pero lo que digo es, Profe, Sí, decime, Luciano, después, ahora sigue no, Marta. no, 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 era eso, que, Decime, bueno, Marta, hermoso. ¿cuál es la diferencia entre planificación y sincronización? Sí, entendí que el que planifica es el sistema operativo. Nosotros podemos sincronizar, pero ¿cuál sería la diferenciación? No lo entiendo. Y lo que acabas de decir, que el que planifica es el sistema operativo, es algo que no depende de nosotros como programadores. Y es más, no depende la planificación de un momento dado. Vos, si recordás, ejecutábamos Hola Mundo, en un momento salía con la H primero y después la M, en otro salía la M primero, después la U, después la H, en otro momento salía, no sé, siempre era distinto, o a veces la primera parte era igual y después era distinto. Entonces, eso sería la planificación. El sistema operativo tiene una planificación, tiene un algoritmo, round robin, con colas realimentadas y todo lo que vimos, y que la planificación hace que salga en ese orden en ese momento. La sincronización es algo que a nosotros como programadores nos va a servir para que tengamos control de la planificación, entre comillas, control. O sea, O sea, es para asegurarnos que el resultado sea el que nosotros estamos exactamente. esperando, digamos, ¿no? No es que nosotros vamos a tocar la planificación y vamos a tocar el algoritmo, no, no. Como que vamos a decir, mira, si alguien quiere acceder acá, espera, semáforo, mira, el ejemplo es un semáforo. Yo no lo quiero decir ahora, pero terminamos utilizando semáforos. Para que no se choquen esos autos de ahí, que por suerte no se chocó ninguno y no pisaron a nadie, la solución era poner, no sé, 2 semáforos, 3 semáforos, no sé, los que necesiten, y sincronizar. Primero pasaban todos los de un lado, después pasaban todos los del otro. Y en un tiempo. Si lo que vos querías era esa ejecución ordenada, por ahí querías que siempre pase uno y después de 20 minutos pase el resto del otro lado. Pero, O sea, el ejemplo que hagamos que de este Hola Mundo sería, bueno, le decimos, primero escribí hola. claro, Una vez que terminás, empezar con mundo, digamos. exactamente. Esa es la idea de sincronizar. La sincronización la hacemos nosotros como programadores. La planificación depende de, vamos a decir, del azar, pero depende del sistema operativo y de la planificación del sistema operativo y del azar, de cómo cayó ese proceso en ese momento. ¿Se entendió ahí, sí, Marta? ¿Se entendió? Sí, sí, pero lo que haríamos entonces sería ralentizar el proceso. Sí, digamos, a ese proceso que vos querés que haga algo, tenés que para que haga ese algo necesitabas otra cuestión, lo mandás al banco, sí. Sería una explicación. Pero hace lo que vos planeabas que haga. O sea, Ok, decir hola ok. mundo. Porque si no, no termina Está siendo bien. nada. Si no, termina siendo un crash de variables por todos lados. Vos imaginate que, no sé, tenés que informar la temperatura de una sala, ¿no? Y según no sé, la condición del algoritmo, empezaste a restar porque siempre agarró la misma parte del proceso. Empezaste a restar, y en un momento, en otro proceso que sumaba, ese nunca lo metiste en la planificación, porque, no sé, se quedó último porque la planificación le dijo que iba último. Vos a la sala la congelaste y en algún momento decís, bueno, ahora prendo no sé, el calefactor o algo que caliente la sala, porque está muy fría. Y en realidad por ahí lo que tenías de variable que te decía que también había subido la temperatura, lo tenías informado o te lo iba a informar un proceso que estaba planificado para de acá a media hora. Ya cuando te avivaste, la sala se prendió fuego, porque vos prendiste el calefactor y se prendió fuego. Entonces, Ok.
lo ralentizás o lo frenás para sincronizarlo. El sistema va a hacer algo con ese proceso que vos sincronizás. No es que vas a perder tiempo, ya vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero va a hacer algo y el sistema va a seguir ejecutando otros procesos. Tenía 10 procesos, bueno, hay uno que lo mandaste a sincronizar y está esperando un semáforo verde, bueno, ese queda ahí un rato, pero vos seguís como planificador del sistema operativo ejecutando otros procesos. Entonces, para retomar un poco, ¿no? El acceso concurrente a datos compartidos puede dar lugar a la incoherencia de datos. Una situación donde varios procesos manipulan y acceden a los mismos datos concurrentemente y el resultado de la ejecución depende del orden concreto en que se produzcan los accesos. Se conoce como condición de carrera. O sea, en función de cómo llegaron, yo voy, los leo, los escribo, pero no es la idea esa, sino que la idea es que tenga un orden. Para evitar esto, la condición de carrera, para evitar estos casos, hay que sincronizar de alguna manera los procesos involucrados. Existen varios mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de procesos cooperativos que compartan un espacio de direcciones lógico, de manera que se mantenga la coherencia de los datos. O sea, el espacio de direcciones lógicos será esa variable count o contador, como la vimos acá, que era compartida. Esta era la compartida. Uno la sumaba y el otro la restaba. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, mirá, apliquemos un sistema de sincronización a través de una variable. Por ejemplo, en este caso, Item count, ¿no? item count. Donde item count va a ser una variable global, yo digo global, pero es una variable compartida entre ambos procesos, o entre ambos threads, o entre proceso y thread, o lo que sea, que es compartida y es accedida por uno y otro proceso. A ver, en esta situación, como ven acá, item count igual a item count más 1, va a depender de lo que vimos antes. O sea, esto va a estar desglosado en tres partes, donde voy a guardar primero item count en un registro, voy a incrementar ese registro en uno, y después lo voy a guardar ese registro en item count, y acá lo mismo. Entonces esto me da la impresión de que no va a servir. Pero es más, va a pasar algo, que yo ya se los expliqué esto, que es, supónganse que en este caso, ¿no? Donde yo al consumidor pregunto si el contador es igual a 0. Y veo que es 0. Y digo, bueno, ¿sabes qué? 0. Perfecto. Voy a la siguiente instrucción y me quitan de la ejecución. O sea, el planificador me quitó de la ejecución el proceso consumidor. Quedé acá, adentro del lazo este. Ahí. En algún momento estoy ejecutando el productor y el productor va a producir datos, va a incrementar esto, va a incrementar esto, va a incrementar esto. Va a haber un cambio de procesos, va a salir el productor y va a entrar el consumidor. Y ya el item count no vale 1, ya vale como 4. Y sin embargo, ya el consumidor ya lo mandé a dormir. Porque la siguiente instrucción que voy a ejecutar es esta. Entonces, el consumidor va a dejar de consumir, lo mandé a dormir acá, y el productor va a seguir produciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que el contador o el índice ese que me apuntaba al buffer, hasta que el índice ese que me apuntaba al buffer, que es item count, llegue al tope del buffer, al buffer size. Y ahí lo voy a mandar a dormir al productor. Y voy a tener tanto productor como consumidor durmiendo, sin consumir y sin producir. Entonces, tratar de utilizar una variable no es la solución. Esto en sistemas donde la planificación
del kernel o del sistema operativo era no expropiativa, funcionaba. Entonces, todos los programadores de hace 50 años tenían sus programas con una variable que sincronizaban y decían, bueno, mire, primero produzco el dato, después lo consumo. No consumo hasta que no llego al... O sea, consumo hasta que llegue al tope de datos a consumir, -1. Esto lo podía hacer en sistemas operativos donde no era expropiativo, o sea, donde tenía un control de que ejecutaba primero y de que ejecutaba segundo. Pero cuando los sistemas operativos empezaron a utilizar kernels apropiativos, o sea, donde en cualquier momento me pueden interrumpir, esto dejó de funcionar y todos los procesos que estaban funcionando hace varios años dejaron de funcionar y nadie sabía por qué. Bueno, porque en el medio de lo que estabas haciendo te interrumpían y saltaba el otro. Y acá lo mismo. Había incongruencias. Entonces, esto es la explicación que les di recién. Profesor, Sí, vuelvo para atrás un poquito. Ahí. Es erróneo entonces porque primero teníamos que esperar que el productor produzca mientras que el consumidor estaba dormido hasta que se llene. Ahí el productor se duerme y el consumidor despierta y consume. Y de vuelta lo mismo, ahí el consumidor duerme hasta que el productor está despierto y vuelve a producir. es errónea esta aproximación porque estás haciendo lo mismo que hacíamos antes con la variable. En sistemas donde el algoritmo de planificación del sistema operativo es apropiativo, o sea, en cualquier momento me pueden frenar, o sea, es algo parecido a esto acá, donde sí, hice 2 instrucciones y me frenaron y me cambiaron. En situaciones como esa, en cualquier momento me pueden frenar y me puede quedar una variable a la mitad o yo quedar adentro del if y mandarme a dormir. Por eso es errónea. O sea, controlar esto en un sistema que es expropiativo, que en cualquier momento me pueden interrumpir, no me sirve. Por ahí en un sistema que no es expropiativo, donde siempre ejecuto de a un proceso por vez, no está tan mal. Ok, yo lo estaba hablando así, una forma no expropiativa. Claro, o sea, vos recuerden que había planificadores, o sea, si nosotros utilizamos FSFS, sabemos que el algoritmo es ¿qué tipo? ¿Expropiativo o no expropiativo? ¿Cómo? FIFO, ¿qué es? No expropiativo, porque No expropia, o sea, el procesador ejecuta todo un proceso, termina de ejecutar todo el proceso y sigue con el siguiente proceso. Entonces, ese es un planificador no expropiativo. Si yo le digo un planificador que tiene un algoritmo SJF, es una trampa, cuidado. puede Recuerden ser que, expropiativo o no. claro, SJF puede ser expropiativo o no. Si le digo es SJF expropiativo, ya sabemos que es expropiativo. El round robin, ¿es expropiativo o no? Sí. Es Sí, sí, expropiativo porque cada tanto tiempo me están sacando de la CPU. Por el quantum. Ya, exactamente, ahí por el quantum, no por que un proceso es más que otro. Bueno, entonces esta aproximación servía para ciertos sistemas, pero cambiaron los sistemas, dejaron de ser no expropiativos, usaron kernel apropiativos o expropiativos y se armó un desastre. Esta es la explicación de qué pasa, de que se llenan los dos buffers, que les dije recién. Entonces, nosotros tenemos que analizar algo que se conoce como el problema de la sección crítica. Acá el tema de la sección crítica, acá lo vemos que es cuando yo vaya a modificar esta variable.
parece que cuando voy a modificar esta variable tendría que hacer algo. Entonces, tengo que analizar, digamos, cualquier solución al problema de la sección crítica deberá satisfacer los siguientes requisitos. O sea, tengo que satisfacer estas situaciones. Primero, exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando su sección crítica, los demás procesos no pueden estar ejecutando su sección crítica. Esto para que no haya incongruencias. O sea, si alguien está haciendo contador más, está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto, tendría que poner algo acá y algo acá, o sea, acá ponerle un semáforo en rojo y acá uno en verde para que nadie toque contador mientras yo lo estoy modificando. Eso sería exclusión mutua. Yo excluyo a otros que vayan a tocar. Eso es ralentizar otros procesos. Y sí, porque por ahí otro quería tocar ahí, pero yo le estoy diciendo, espera un poquito porque déjame que estoy trabajando yo. Otro sería progreso. Y esto es libre, entre paréntesis, libre de interbloqueo. Si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y algunos procesos desean entrar a sus correspondientes secciones críticas, solo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes podrán participar en la decisión del cual será el siguiente que entre en su sección crítica. Y esta selección no se puede posponer indefinidamente. Lo último que tienen que tener acá en cuenta es esto. No se puede posponer indefinidamente. Es, si yo le pongo un semáforo acá, que está en rojo, o sea, que está en rojo, empiezo a modificar, el semáforo lo tengo en rojo acá también, pero esto no lo puedo hacer de forma indefinida, porque si no nadie lo va a poder modificar. O sea, en algún momento, esto lo que quiero decir es que en algún momento voy a permitir el acceso a esa variable compartida. O sea, que no se produzca una indefinición del acceso a esa variable o a ese recurso. Un segundo. Después, la tercera situación es espera limitada. No exista inanición. O sea, está como media relacionada con la anterior. Perdón, la que les expliqué antes, esta de acá, no existe inanición, o sea, no deje a la espera a otros procesos que quieren acceder a la sección crítica. Y esto es, no debe existir algo que me frene acá, lo agarré al revés, algo que me frene acá y me permite acá y viceversa. Si recuerdan cuando les grafiqué creo que en algún momento les grafiqué un interbloqueo. Bueno, acá. Lo que estoy diciendo ahí es que un proceso, voy a tener dos procesos, y este es el siguiente tema que vamos a ver, proceso 1, proceso 2, que accede a un recurso y otro que accede a otro recurso, recurso 1 y recurso 2. Un interbloqueo sería, este recurso está asignado a este proceso, pero este proceso requiere este recurso, que a su vez este recurso está asignado a este proceso y que este proceso requiere este recurso. Entonces,
ahí lo que se da es una situación de un interbloqueo. No se tiene que dar esto. Y nosotros cuando terminemos sincronizando, cuando apliquemos sincronización, tenemos que analizar esto, que no se produzca un interbloqueo. Porque puede ser que dos semáforos, que son recursos, provoquen un interbloqueo. Ya lo vamos a ver en un par de slides más adelante. Entonces, tengo que analizar estas tres situaciones de la sección crítica. Entonces, para tener una idea, en un proceso voy a tener una sección de entrada, una sección crítica, una sección de salida y una sección restante. Sección de entrada sería un semáforo. Una sección crítica es, si el semáforo está en verde, vengo y modifico la sección crítica, modifico la variable contador. Una vez que la modifique, libero el semáforo para que otros procesos que están ahí peleándose por acceder a un ciclo de CPU accedan y acceder a la sección crítica de su proceso, siempre y cuando ese semáforo haya estado en verde. Si estaba en rojo porque estaba accediendo con este, tiene que esperar. Y ahí viene lo que decía, que decíamos recién, de que bueno, sí, perdemos tiempo, sí, algún proceso va a tener que esperar. Pero vamos a ver qué es lo que hace para que eso no se traduzca en pérdida de uso de CPU. Entonces, dentro del código vamos a tener estas cuatro secciones. Y el proceso, bueno, que se repite hasta que termine, indefinidamente. Y acá viene un poco a lo que estábamos hablando de kernels apropiativos y no apropiativos. No permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel, se ejecutará hasta que salga de ese modo, se bloquee o ceda voluntariamente el control de la CPU. Está libre de condiciones de carrera, o sea, acá estoy analizando ya los procesos a nivel kernel. Si el kernel corre en un modo no apropiativo, no voy a permitir que existan condiciones de carrera. Los kernels tradicionales de Unix son no apropiativos, no me acuerdo en qué versión dejaron de ser no apropiativos y ya son apropiativos. Kernel apropiativos permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel. Deben ser diseñados cuidadosamente para asegurar que los datos compartidos del kernel no vean afectados o no se vean afectados por posibles condiciones de carrera. Acá les voy a dar un ejemplo. A ver, supónganse que yo estoy utilizando procesos, ¿no? Estoy creando procesos. Yo cuando creaba procesos, a través de una función, una instrucción de privilegio, no sé, fork, por ejemplo, estoy creando un nuevo proceso. En el kernel voy a tener estructuras del sistema operativo que me van a permitir a mí administrar todo el sistema. Por ejemplo, una tabla de procesos activos o una tabla de archivos abiertos o una tabla de el espacio de memoria que tengo disponible. Entonces, si yo tengo dos procesos que se están creando, primero se crea uno y después se crea el otro, y los kernels son no apropiativos, cuando diga, bueno, voy a ubicar el PCB de un proceso en una tabla, lo voy a poder ubicar, sin que el otro me lo pise, porque yo creé prácticamente los dos procesos al mismo tiempo. ¿Se entiende cómo viene la cosa acá? Esto es a nivel kernel. Y las estructuras a nivel kernel también son compartidas. Entonces, esa posición donde yo voy a guardar el PCB de un proceso no va a ser afectada si es no apropiativo. Si es apropiativo voy a tener que hacer algo. Bueno, ordenarme de alguna forma. Y acá, bueno, tengo que, a partir de la versión de kernel 2.6, pasó a ser un kernel apropiativo. Esto lo que no recordaba el anterior lo puse en la siguiente. Son muy difíciles de diseñar en arquitecturas de más de un procesador,
O sea, ya lo ven que si un procesador estaba creando un proceso y otro procesador estaba creando otro proceso, ahí, no sé, algo voy a tener que hacer para decirle, bueno, vos escribí la tabla primero, o vos escribí segundo, o vos disponés de esta memoria. Porque cuando vaya a ver, no sé, el espacio de memoria que tengo disponible, ya por ahí me lo agarró el proceso anterior o el proceso que estaba en el otro procesador. ¿Se entiende cómo es el análisis ahora? En un kernel apropiativo y no apropiativo. O ya los perdí. Son y 20, 10 minutos más. Y a mí sí, a mí ya estoy en modo zombie. Digamos que el que no es apropiativo es como que sigue de largo y lo puedo parar. Y el que es apropiativo me cuesta más porque no sé cuál está ejecutando. Claro, o sea, el que es apropiativo voy a tener que hacer algo. Suponete que tengo dos procesos en dos procesadores distintos y los dos quieren crear un nuevo proceso. Yo en el sistema, cuando creo un proceso, le tengo que definir una posición de memoria para que ese proceso se ubique. Si los dos fueron al mismo tiempo, ¿qué hago? En un kernel no apropiativo, yo siempre sé que hay uno que va primero y uno que va después, porque es el que primero llegó y el que primero llegó, primero lo atiendo y así. Pero en un kernel no apropiativo, apropiativo, que me estoy mareando yo, en un kernel apropiativo voy a tener que hacer algo, porque si los dos suceden al mismo tiempo, puede ser que cuando le estoy disponiendo la posición de memoria a un proceso, haya otro y todavía no creé no dispuse esa posición de memoria para el proceso anterior. Entonces ahí voy a tener que, no sé, esperar a que termine de crear la posición de memoria del proceso anterior. Y una vez que termine, digo, bueno, y ahora el siguiente proceso va en otra posición de memoria. Es como que el kernel va a tener que ordenarse o sincronizarse en realidad para trabajar con esas tablas que son tablas del sistema y son tablas únicas. Vos vas a tener una tabla que te va a decir, bueno, mira, tenés todos estos procesos corriendo. Y cada proceso está ubicado en tal lugar de memoria. Entonces, para modificar esa tabla, se van a pelear los procesos. Bueno, en un kernel apropiativo lo vas a tener que sincronizar de alguna forma. Y en un kernel no apropiativo es como más sencillo. Pero perdés lo que veíamos en el ejemplo de planificación, que veíamos que prácticamente había un proceso, el proceso B creo que era, ¿dónde estás? No, bueno, en este caso no. O sea, veíamos que los procesos eran consecutivos. No había, pero podía darse el caso de que, no sé, tenía muchas entradas salidas y hubiese tenido pérdida de uso de CPU. Justo en este no se dio, pero si vos tenés dos procesos y uno tiene mucho uso de entradas salidas, ese proceso como que va a quedar en la cola de espera y no vas a poder ejecutar nada, porque ambos están en espera. En cambio, si vos lo haces con un algoritmo apropiativo, vos podés meter en el medio ejecuciones de CPU. Esto es respecto al kernel. Y acá doy algunos ejemplos de condiciones de carrera a nivel kernel. Apertura, cierre de archivos. Si hay dos procesos que quieren abrir o cerrar el mismo archivo al mismo tiempo, cómo lo va a gestionar. Si quiero asignar memoria, digo, bueno, empiezo a asignar memoria, pero todavía no reservé la tabla que dice que va a estar un proceso ahí, entonces voy a tener que ordenar el kernel para que maneje la administración de memoria. Bueno, a través de semáforos, por ejemplo. Control de interrupciones, donde tenga el vector de interrupciones. Cuando leo el vector, tengo que ver de modificar ese vector. O sea, lo leo
y por ahí en ese momento también me lo están escribiendo. La lista de control de procesos, o sea, todos los procesos que tengo activos. Cuando agrego uno, elimino uno, hago un kill de uno, ¿cuál lo elimino? Pero por ahí en ese momento también estoy creando otro proceso. Todas estas tablas son tablas compartidas o información compartida. Bueno, esto vamos a cortar acá, si no es un tema. Les doy una intro, pero digamos, bueno, lo que se les ocurrió a los desarrolladores de esa época, cuando los sistemas operativos no tenían las herramientas para sincronizar, es utilizar una variable tipo buffer, así de 2 posiciones, y otra variable extra, que la vamos a ver la semana que viene. Entonces, con estas 2 variables, puedo manejar un sistema que maneja 2 procesos. El tema es que si tenés más procesos, tenés más variables. Y ahí ya se complicaba demasiado la cosa. Pero esta es una aproximación factible de aplicar, digamos. No es lo mejor. Hoy en día ya automáticamente se hace a través de semáforos, pero esta fue la primera solución que intentaron aplicar. O sea, acá sería turn y flag, digamos, los Claro, dos. cada flag ves qué valor tiene y turn también. Ves y jugás con esos 2 valores. Si está en una posición, quiere decir que había alguien, ponele, y vos lo lees. Fíjate que acá lo lees. Esto quiere decir que si el tipo estaba en 1, quiere decir que estaba en otro proceso acá. Entonces, este proceso se queda bloqueado acá. Un while con esto acá, esperando, se queda esperando. Ya vamos a ver que esto no está bueno. Es una solución, pero no está bueno. Y ahí sí aplica lo de, bueno, sí, ese proceso se queda esperando. Hay otras herramientas más poderosas que hacen que ese proceso no se quede esperando. Y esto sí lo voy a dejar en claro, pero ¿qué significa un while 1 acá? En que, supónganse, este ejemplo de acá, el productor tiene un while 1 y este hace otras cosas. Y después otra vez el productor tiene un while 1. Si yo lo manejo así con el while 1, un while 1 quiere decir un lazo infinito, el procesador está haciendo una pregunta. Pregunta, ¿la condición del while es 1? Sí, me quedo acá adentro. ¿La condición del 1 es 1? Sí, me quedo acá adentro. La condición del 1, sí. Y siempre está preguntando eso. ¿Tiene sentido dejar a un proceso por un lapso de tiempo donde está preguntando nada más por un valor fijo? Sí, por un tiempo sí, pero bueno, Pero tiene sentido, o sea, no, Si solo lo que hace es preguntar y volver a preguntar, no tiene, o sea, no procesa nada, no tiene. no no. procesa nada, exacto, no está procesando nada, está preguntando, ¿vale 1? Sí, vale 1, sí, vale 1, sí, vale 1, sí. ¿Y de qué depende eso? Y de nada, porque siempre es 1. 1 sigue siendo 1 acá y en otro universo, creo. Entonces, No sé, en el universo de Wanda no sé. no sé. Pero ahí el sistema operativo va a hacer otra cosa. Va a decir, mira, si vos tenés un while 1, hay otro mecanismo, que es un semáforo, que en vez de utilizar ciclos de CPU, te voy a decir, ¿sabes qué? Para mí, vos el while 1 de ese semáforo, que no termina siendo un while 1 así puro, sino termina siendo un while 1 de un semáforo, te voy a mandar a la cola de espera y va a tratar a los semáforos como si fuese un dispositivo de entrada-salida. Y ya vos no vas a perder tiempo de preguntar en el procesador si vale 1, si vale 1, si vale 1, sino que automáticamente cuando cambie ese valor, ahí recién te va a habilitar. Igual ya lo vamos a ver, pero primero vamos a ver después esta solución de Peterson más en detalle, pero lo vemos en la próxima clase. Bueno, Bueno, traten de hacer los ejercicios de planificación, entiendan que
En el parcial faltan 15 días, hoy es 21, Eh, del 4 o 5. un Póngase comentario, el día. un comentario. Ahí hay un Sí. compañero que dijo que el sábado no puede en el WhatsApp. Bueno, si no puede, Termine de grabar. ¿Terminó la grabación? no, espere que corto acá.